la primera parte de la historia de Jerusalén, habíamos quedado en el tiempo de la gobernación macabea, los cuales llegaron al poder con cierta ayuda del ascendente imperio romano. Pero para los judíos no sería el comienzo de una paz duradera. Si quieren saber más, los invito a que hagamos un poco de historia. De hecho, en ese período se vio afectado por luchas internas propiciadas por la ambición de facciones religiosas rivales, como los saduceos, los fariseos o los celotes. Una violenta disputa entre Aristóbulo II y su hermano Hircano resultó en que se llamara a Roma para que arbitrara esta querella. En el año 63 a.C., las fuerzas romanas bajo el general Pompeyo asediaron Jerusalén durante 3 meses, a fin de entrar en la ciudad y resolver la disputa. Según los registros históricos, murieron 12.000 judíos, muchos de ellos a manos de sus propios compañeros israelitas. En este tiempo se nombró gobernador romano de Judea a Antípatro II, un idumeo, y se dejó a un macabeo como sumo sacerdote y encargado de Jerusalén. Posteriormente, Roma nombró rey de Judea al hijo de Antípatro, Herodes el Grande, pero este no consiguió el control de Jerusalén sino hasta el año 37 o 36 a.C., fecha a partir de la cual empezó su gobierno efectivo. El gobierno de Herodes se caracterizó por un ambicioso programa de construcción, y la ciudad disfrutó de bastante prosperidad. Se construyó un teatro, un gimnasio, un hipódromo y otros edificios públicos. Herodes también edificó un palacio real bien fortificado. Sin embargo, la obra más importante de Herodes fue la reconstrucción del templo y de su complejo de edificios, que comenzó en el año 18º de su reinado. La superficie total era aproximadamente el doble de la del templo anterior. Se cree que el Muro de las Lamentaciones es una parte de la muralla occidental del patio del templo, que aún se mantiene en pie. Los arqueólogos afirman que las hiladas inferiores de enormes bloques de unos 90 centímetros de alto cada uno pertenecen al tiempo de la construcción de Herodes. Así es como llegamos al momento en que se cruzan la ciudad de Jerusalén con Jesús. En ese entonces, Herodes murió poco después de emitir su infame decreto de matar a todos los niños de Belén, probablemente en el año 1 antes de la era común. Su hijo Arquelao recibió el gobierno de Jerusalén, Judea y otras regiones. Más tarde Roma lo destituyó porque se cansaron de sus estupideces, y a partir de entonces nombró directamente a los gobernadores, como por ejemplo al infame Poncio Pilato, el cual estuvo a cargo de la gobernación durante el ministerio de Jesús. 40 días después de su nacimiento, Jesús fue llevado a Jerusalén y se le presentó en el templo como el primogénito de María. No se dice cuántas veces más se llevó a Jesús a Jerusalén durante su niñez. Solo hay registro específico de una visita cuando tenía 12 años. Después de su bautismo y durante su ministerio de 3 años y medio, Jesús fue a Jerusalén con regularidad. No obstante, pasó mucho de su tiempo fuera de la capital, mientras predicaba y enseñaba en Galilea y en otras regiones del país. A Jesús se le colgó en un madero en el Gólgota, que significa lugar del cráneo. Aunque parece obvio que este lugar estaba fuera de los muros de la ciudad, probablemente hacia el norte, no se sabe con certeza el sitio exacto. Por ende, los actuales lugares donde se dice que se ubican, tanto el Santo Sepulcro como este lugar de ejecución de Jesús, bien pudieran ser equivocados. Durante el período apostólico, los discípulos no se retiraron de Jerusalén en ese tiempo. Así es como en el mes judío del Pentecostés del año 33 de la era común, o después de Cristo, se forma en Jerusalén la primera congregación cristiana. Incluso después que la testificación empezó a esparcirse fuera de Jerusalén, Jerusalén siguió siendo la sede del cuerpo gobernante de la congregación cristiana. La persecución que vino sobre los cristianos hizo que todos, salvo los apóstoles, fueran esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Así como en el año 66 después de Cristo,
Una sublevación judía hizo que las fuerzas romanas al mando de Cestio Galo fueran a la ciudad, la rodearan y avanzaran hasta los muros del templo. De pronto, Cestio Galo se retiró sin ninguna razón aparente. Existe mucha especulación al respecto del por qué se retiró, siendo que ya tenían bastante avanzado el socavo de los muros. Sin embargo, esto fue lo que sucedió, pero el alivio de Jerusalén, cuando se retiraron los romanos, les duró poco, ya que luego de que en Roma se arreglaran ciertos disturbios internos, los muchachos se acordaron que habían dejado una cuenta pendiente en Jerusalén y volvieron para saldar la deuda con los judíos. Así es como en el año 70 después de Cristo las fuerzas romanas regresaron con muchos más soldados, esta vez al mando del general Tito, y sitiaron la ciudad, que entonces se encontraba abarrotada con ocasión de la celebración de la Pascua judía. Los romanos levantaron terraplenes de asedio y una muralla o empalizada continua que rodeaba toda la ciudad, a fin de impedir la huida tanto de día como de noche. Mientras tanto, dentro de la ciudad había disputas y luchas entre las facciones rivales. Se destruyó gran parte del suministro de alimentos solo por egoísmo, y se mataba como traidores a todo el que se aprendía intentando huir de la ciudad. El historiador judío Josefo, a quien se toma como fuente de esta información, relata que el hambre llegó a ser tan grave que la gente llegó hasta el punto de comer manojos de heno, cuero y hasta a sus propios hijos. Los testarudos líderes de la ciudad rechazaron una y otra vez las ofertas de paz de Tito. Por fin los romanos abrieron sistemáticamente brechas en los muros y sus tropas invadieron la ciudad. El templo fue quemado por completo, aunque se dice que el general había dado órdenes de no destruirlo. Pero los soldados no pudieron contenerse con sus ansias destructivas y le prendieron fuego. Según Josefo, este suceso ocurrió en el aniversario de la destrucción del primer templo por Nabucodonosor siglos antes. Su relato también dice que se quemó el archivo donde estaban todos los libros con los registros genealógicos de la descendencia tribal y familiar, así como los derechos de herencia. Por consiguiente, los medios legales para determinar el linaje de los miembros de la tribu, tanto de Judá, que era la tribu real, así como la tribu sacerdotal de Leví, desaparecieron. La conquista se completó en tan solo 4 meses y 25 días, desde el 3 de abril hasta el 30 de agosto del año 70 después de Cristo. La actitud y las acciones irrazonables de los judíos en el interior de la ciudad contribuyeron a que fuera breve aquel asedio. Aunque Josefo calcula que hubo 1.100.000 muertos, también quedaron sobrevivientes. Se tomaron 97.000 cautivos, a muchos de los cuales los romanos los enviaron como esclavos a Egipto o murieron a espada o devorados por las bestias en los teatros de las provincias romanas. Toda la ciudad fue demolida. Tan solo se dejaron en pie las torres del palacio de Herodes y una parte del muro occidental para demostrarle a las generaciones futuras lo inútiles que habían sido las fuertes defensas de Jerusalén. Josefo dice que, aparte de estos restos, los encargados de destruirla allanaron de tal manera el ámbito de la ciudad que daba la impresión de que ese sitio jamás hubiese sido habitado. En el arco de Tito, que está en Roma, hay un relieve que representa a los soldados romanos llevando los vasos sagrados del templo destruido. Esta fue la segunda vez en que la ciudad de Jerusalén fue destruida completamente. No mucho después de la espantosa destrucción de la ciudad de Jerusalén en 132 después de Cristo, el emperador Adriano se desayuna con las noticias de nuevas matanzas en Judea. La tumba de Salomón, contemplada con veneración por los judíos, se hizo añicos por sí sola y se derrumbó. Algo tendrían que ver en el desastre las obras que Adriano había ordenado realizar en Jerusalén, a la que quería transformar en una nueva ciudad. Y ya que estábamos profanando religiones antiguas, Adriano había prohibido la circuncisión judía, pues la consideraba un acto vejatorio, y no se esforzó demasiado por apaciguar los ánimos siempre alterados de los judíos conquistados. Entonces, los judíos se decidieron a recuperar su tierra prometida,
y con acciones típicamente guerrilleras pasaron a controlar gran parte del territorio durante su levantamiento. Tanto es así que llegaron hasta a nombrar un rey propio. Este sería Simón Bar Kokhba, quien en las monedas que acuñó prometía libertad y redención a sus seguidores. Bar Kokhba era considerado por los judíos un mesías, quizás el mesías definitivo que esperaban, y logró sostener la lucha contra los romanos durante 3 años. Fuentes hostiles a su figura, en especial escritores católicos como Justino, tachan a este mesías israelí de blasfemo, cruel y asesino de cristianos, pues supuestamente los escarmentaba si se negaban a renunciar a Jesús. Sin embargo, a Adriano le importó muy poco este nuevo autoproclamado Mesías. Entonces envió una inmensa fuerza militar desde Britania, que acorraló a las bandas de Bar Kokhba hasta aniquilarlas. Las hizo morir de hambre y sed, cercenó todas sus vías de comunicación y devastó la tierra prometida, hasta transformarla en un yermo desolado. Las consecuencias de esta derrota para los judíos fueron terribles. Judea fue incorporada a la provincia de Siria-Palestina y Jerusalén fue transformada en una colonia, pasando a llamarse Aelia Capitolina. Pero tal vez la más terrible de las consecuencias fue la prohibición del emperador a todo judío de volver a pisar jamás la tierra de Jerusalén. El pueblo de Israel había perdido una vez más la tierra prometida, pero el nacimiento del catolicismo con el auspicio del emperador Constantino le dio a Jerusalén un resurgimiento, y en el proceso de la desintegración del Imperio Romano y su división en Imperio de Oriente y de Occidente, Jerusalén se volvió una población destacada, recibiendo una gran inversión en infraestructura, embelleciendo la desaparecida Ciudad Santa para intentar devolverle su gloria pasada, principalmente debido al fervor por las reliquias del cristianismo y la recuperación de los lugares considerados sagrados en aquellas tierras. Así es como ganó importancia dentro de la provincia bizantina de Palestina Prima. Sin embargo, esta primavera duraría poco, como ya nos tiene acostumbrado la zona de Judea, y en el 614 la ciudad santa fue tomada por un ejército sasánida durante la última guerra entre bizantinos y sasánidas. Los sasánidas, de origen persa, saquearon la ciudad y se afirma que mataron a 90.000 cristianos que la habitaban. Durante el saqueo, el Santo Sepulcro fue destruido y los conquistadores se llevaron la Vera Cruz, supuestamente el instrumento original de la ejecución de Cristo. Sin embargo, los bizantinos tendrían una recuperación. Tras la victoria final sobre los persas en el 628, Heraclio devolvió la reliquia a la ciudad. Se creía por ese entonces que los judíos, que habían sufrido persecución a mano de los romanos, habían ayudado a los persas a conquistar la ciudad. Al fallecer Mahoma en el 632, la dirección de la comunidad musulmana pasó al califa Abu Bakr, y este emprendió la conquista de Irak, a la sazón provincia del Imperio Sasánida, y luego continuó con los territorios surorientales del Imperio Bizantino. Entre ellos su principal interés era, Jerusalén. El sitio de Jerusalén fue un episodio del conflicto que enfrentó en 637 al Imperio Bizantino con el Califato Ortodoxo. Comenzó cuando el ejército musulmán emprendió el asedio de la ciudad en noviembre de 636. Tras 6 meses de sitio, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Sofronio, autoridad máxima sobre Jerusalén, capituló a condición de que la ciudad se entregase al califa en persona. En consecuencia, en abril del 637, el califa Omar acudió a la ciudad a recibir la rendición de manos del patriarca.
La conquista musulmana de Jerusalén afianzó el dominio árabe de Palestina, que no se vio amenazado hasta varios siglos después por las primeras cruzadas. Mientras tanto, la ciudad de Jerusalén devino en un lugar sagrado para la nueva religión musulmana, como ya lo era para el judaísmo y el cristianismo. Jerusalén gozaba de buenas defensas que habían sido restauradas después de que Heraclio la recuperase de los persas. El califa y el patriarca acordaron las condiciones de rendición. A cambio de capitular y pagar un tributo a los musulmanes, los cristianos de la ciudad obtenían garantías de que podían ejercer sus derechos civiles y profesar su religión libremente. Tras casi 500 años de opresivo gobierno romano, los judíos pudieron regresar a la ciudad y retomar el culto. Durante su estancia en Jerusalén, el califa Omar ordenó erigir una mezquita de madera en el terreno donde antiguamente se alzaba el templo de Jerusalén, que por ese entonces era solo un tiradero de escombros y basura. Más de medio siglo después, en el 691, el califa omeya Abd al-Malik ordenó construir la cúpula de la roca en un saliente rocoso del monte del templo, cúpula que supervive hasta nuestros días. Se cree que habría erigido el santuario para competir en grandeza con las iglesias de las otras religiones que ya estaban en la ciudad. Fuese así o no, el esplendor y el tamaño de este monumento aumentaron el prestigio del Islam en la ciudad. Durante los siguientes 400 años, la ciudad fue perdiendo importancia a causa de las rivalidades entre caudillos musulmanes que se disputaban el poder regional en esta época. Los musulmanes conservaron Jerusalén hasta que se la arrebataron los cruzados en el 1099, en la primera cruzada. Pero retrocediendo un poco, en el 1095 el emperador bizantino Alejo I se quejó de que los fieles de la cristiandad que iban en peregrinación a Tierra Santa eran maltratados por los musulmanes. Entonces el Papa Urbano II dijo que el que los lugares santos estén en manos de estos paganos era una ofensa para la fe cristiana, e incitó a todos los fieles a tomar Jerusalén para la fe católica, pues según él era la voluntad de Dios. Así es como las naciones católicas organizaron enormes ejércitos y se dirigieron a arrebatarle Jerusalén de las manos a los musulmanes. Muchos lo hicieron por fervor religioso y otros porque les prometieron quedarse con las tierras y tesoros que saquearan por el camino. Además, a todos los participantes se le dio un ungimiento como soldados santos o cruzados, porque portaban en sus estandartes la cruz católica. Además, a estos soldados santos se les había prometido que contaban con el perdón de Dios, sin importar lo abominable que fueran sus actos de guerra. A esto, los muchachos se los tomaron muy a pecho, pues la primera cruzada consiguió su objetivo de tomar Jerusalén el 15 de julio de 1099. La matanza fue espantosa. Los únicos supervivientes de toda la ciudad fueron solo el gobernador y su escolta, quienes se salvaron gracias al importante soborno que ofrecieron a las tropas cruzadas, mientras el resto de los habitantes, tanto judíos como musulmanes, no tendrían tanta suerte, pues tuvieron que padecer la crueldad, porque una vez que los cruzados tomaron la ciudad, le dieron vía libre para hacer lo que quisieran, y estos cristianos mostraron una inmensa y terrible sed de sangre. Mataron a todos los hombres, mujeres y niños que encontraron en la ciudad, y cuando no quedaba nadie más a quien matar, los vencedores formaron una procesión por las calles de la ciudad hasta la iglesia del Santo Sepulcro, a fin de dar gracias a Dios. Desde la conquista de los cruzados, la presencia de la cristiandad en Jerusalén se ha caracterizado por la fricción entre la Iglesia Católica Romana
la Iglesia Ortodoxa Oriental y otras confesiones llamadas cristianas. En 1850, una disputa entre varios líderes religiosos sobre ciertos lugares santos de Jerusalén y sus alrededores fue uno de los factores principales que desencadenaron la Guerra de Crimea. Inglaterra, Francia y el Imperio Otomano lucharon contra Rusia con una pérdida de 500.000 de vidas. Sin embargo, la guerra no puso fin a las diferencias de la cristiandad en cuanto a Jerusalén y sus lugares santos. Los otomanos, que a la sazón controlaban el país, intentaron conseguir la paz repartiendo los santuarios entre las diferentes religiones. Este principio fue aceptado por las Naciones Unidas en la Resolución de Partición de noviembre de 1947, de modo que forma parte de la ley internacional. En consecuencia, la Iglesia del Santo Sepulcro se ha dividido entre los católicos, los ortodoxos griegos, los armenios, los sirios y los coptos. Todo este arreglo supuso un tiempo muy corto de paz en Jerusalén y aún nos falta entrar en la era moderna, lo cual nos deja con la puerta abierta para una tercera parte. ¿Quieres saber qué pasó a continuación? Bueno, eso quedará para el siguiente capítulo. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Síguenos en nuestras redes sociales para así mantenernos en contacto y que no te pierdas ninguna novedad del canal. Hasta aquí llegamos con este video. Será hasta la próxima y muchas gracias.